¿Ya? Vamos, adelante, muy bien. Pues ya llegó nuestra invitadaza de especial aquí a el Auditorio Alfonso Caso, en el corazón de Ciudad Universitaria. Un aplauso para Ana Lilia Rivera. Gracias. Cuando a Ana Lilia la eligieron presidenta del Senado de la República, apenas hace un par de meses, más que uno, dimos un brinco al cielo para celebrar la llegada de una mujer digna, brillante, valiente, una luchadora social fundadora de Morena, de la Cuarta Transformación. Fue secretaria de Pueblos Indígenas en el primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Voy a leer tu semblanza formal y ahorita le agregamos lo demás, pero la verdad es que nos dio mucho gusto porque es una mujer muy comprometida con la justicia social y con ese cargo tan importante engalana el movimiento, la 4T y en México. Ana Lilia es senadora de la República por el estado de Tlaxcala, elegida por mayoría. Actualmente es presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cuenta con estudios especializados en políticas públicas con enfoque de género y en técnica legislativa. Ha participado y encabezado diversos movimientos de lucha social en la izquierda mexicana. En 1994 fue delegada de su estado en la primera Convención Nacional Democrática convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí está Miguel Ángel, es nuestro coordinador de investigaciones y él estudia este tema, muy contento. En 2010 fundó la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo de Tlaxcala, AC, asociación que aglutinó decenas de ejidos colectivos y que impulsó la creación de 4 fondos de semillas de maíz nativo, así como la aprobación por el Congreso Estatal de la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo como patrimonio alimentario de Tlaxcala. Participó en la coordinación de las movilizaciones en defensa del petróleo y contra la reforma energética en 2013. Es fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, fue secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de este partido en Tlaxcala y secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos de Morena. De 2008 a 2011 fue diputada estatal y a partir de 2018 es senadora de la República, donde es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y ahora ya presidenta de este órgano legislativo tan importante. Muchas gracias, queridísima Ana Lilia. El título de su discurso es muy amplio. El futuro de la Cuarta Transformación, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es tu agenda en el Senado? Es alguien que también ha sido muy solidaria con el PUETS. Desde la primera vez que le hemos convocado a diferentes foros y discusiones, no ha dudado ni un segundo en acercarse a la universidad, en particular a nuestro equipo del Tlatelolco Lab, que ha estado impulsando un decálogo de los derechos digitales. Vieron justo en la mesa anterior, Olimpia sigue por acá, Olimpia Coral Melo estaba... Ahorita regresa aquí, ahí estaba esperando para saludarte, estaba aquí la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también hablando de estos temas. Ana Lilia siempre ha sido muy generosa con nosotros, al PUETS y la UNAM, y también impulsando este tema en particular, los derechos digitales. Le agradecemos mucho su liderazgo y su compromiso. Muchas gracias, estimadísima. Gracias, John. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy, 25 de octubre de 2023, nos ha correspondido en el Senado de la República iniciar la discusión del paquete económico, la Ley de Ingresos, Ley General de Derechos, 4 leyes en total. Es una de las prioridades de nuestro gobierno para poder aprobar el presupuesto en los próximos días y tenemos un plazo constitucionalmente que debemos cumplir. No puede ser antes, no puede ser después y justamente el día de hoy inició la discusión del paquete económico. Además nos llegó de manera sorpresiva, pero no nos debe de extrañar este huracán que de pasar de ser una tormenta tropical en horas se convirtió en el huracán que históricamente, por su categoría, es el más peligroso que ha impactado el estado de Guerrero, que además no es una zona de huracanes.
Esto habla del cambio climático y de los impactos que ya no vamos a detener. El tiempo se acabó y el destino nos alcanzó. Entonces, eso hizo que yo tuviera que postergar mi venida tan rápido como yo hubiera querido. Donde trabajo hoy, donde tengo hoy un encargo, la vida es dinámica y todo llega de manera sorpresiva. Difícilmente uno cumple a veces la agenda que se propone en una ciudad además tan convulsionada por el tráfico que se traga nuestra vida. Yo por eso solamente quiero decir, sin ofrecer más que, discúlpenme, me hubiera encantado hablar con todas y todos los jóvenes, hombres y mujeres que vinieron el día de hoy a escucharme. No sé si valga la pena que me escuchen, porque la experiencia que yo les puedo platicar va más allá de lo académico. Si es marxismo, si es capitalista, si soy socialdemócrata, más allá de eso, es cómo concibo el movimiento de la Cuarta Transformación en este momento desde donde vengo, desde abajo. No solamente por mi historia o mi origen, sino por la historia de lucha en la construcción de un movimiento en el que fui parte en la elaboración de sus estatutos, donde fui parte en la construcción de las estructuras a pie y sin dinero que se organizaron desde abajo y con mucha gente para impulsar no la creación de un partido político, sino la organización de un movimiento popular que tome por primera vez en la historia de México a la democracia como la herramienta para vencer un régimen de corrupción, de impunidad y de simulación que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Entonces, lo voy a contar desde mi historia. ¿Cuánto tiempo tengo, querido John? Considerando que ya me tardé en llegar mucho. Voy a tratar de ser breve, pero lo quiero ir construyendo desde esa historia para llegar a este momento. Yo soy originaria de una comunidad rural del estado de Tlaxcala. La comunidad donde nací es una comunidad con pocos recursos, donde los niños y niñas que nacemos ahí ya de por sí nacemos con un futuro muy difícil, porque las condiciones de pobreza, de falta de oportunidades, incluso hasta de precaria alimentación, condicionan tu desarrollo intelectual, tu desarrollo físico. ¿Qué es lo bueno de nuestras comunidades rurales? Que son comunidades con un profundo arraigo en valores y principios. Se están rompiendo, quiero decirles, no es la misma sociedad de la niña que yo fui a la sociedad que hoy están construyendo familias y matrimonios en nuestras comunidades. El neoliberalismo impactó tanto que de verdad eso que le llaman tejido social está desgarrado. Familia, principios, valores, nuevas familias. Yo nací en una comunidad rural, pobre, pero con una fortaleza moral en principios y valores, con una familia unida muy grande. Me bendijo la vida teniendo una familia consciente, un padre que quería que sus hijos dejaran de ser personas sin un futuro que les diera bienestar en su vida, en su desarrollo, y entonces priorizó la educación por encima de todo. Y creo que ahí empieza la labor de lo que el gobierno debe hacer para que desde abajo tengamos conciencia de que este país va a cambiar si cambiamos abajo. Arriba nunca van a cambiar. Las estructuras de poder corrupto nunca van a cambiar. Somos nosotros los que tenemos que hacerlos cambiar. Y para que esas masas populares, donde estamos millones de mexicanos con distintos orígenes, podamos entender la trascendencia de nuestra actuación, debe haber información, debe haber conocimiento de nuestra historia. Eso no va a cambiar si no hay conciencia. La conciencia no se compra en una farmacia ni en un libro, se construye desde la educación. Lo primero que yo encontré cuando era niña, una niña, fue un regalo que me hizo mi padre. Lo primero que me regaló fue un libro, se llama El Principito. A partir de ese libro, yo tuve ganas de conocer más. Y entonces me encontré con el Quijote de la Mancha, siendo una niña de la primaria. El lenguaje no era tan fácil,
pero la historia era emocionante y sublime. Eso cambia tu conciencia. Si tú a un niño le cambias un videojuego, le cambias la televisión para que mate el tiempo por un libro, vamos a empezar a construir conciencia. Si no, estamos perdidos. Tenemos que ver en este mundo digitalizado, donde las redes sociales, donde el Internet se ha convertido en un derecho humano, la calidad de programas y de distracción que le damos a nuestros hijos porque genera su conciencia. No es lo mismo darle a un niño un libro como El Principito que regalarle a tu hijo un videojuego donde aprenden a secuestrar, a decapitar y a matar, que son muchos de los videojuegos donde yo he visto a los niños pasar el rato. ¿Qué clase de humanidad construyes con un niño que lee la historia de un hombre que peleaba por Dulcinea sin conocerla y la consideraba una doncella y la veía como la más hermosa de las mujeres y luchaba contra los villanos que podían ser ante la vista de todos molinos de viento y que para él eran ejércitos contra los que tenía que pelear por el honor? A un niño que todos los días ve decapitaciones y muerte. ¿Qué clase de humanidad construimos? ¿Saben? A mi altura de vida yo no soy capaz de ver una película de esas, donde hay tiradero de cuerpos, donde hay decapitaciones, donde hay guerras, porque mi humanidad no tolera verlo. Pero imagínense un niño que lo ve todos los días. Entonces, la cultura, los programas sociales, la educación debe llegar a todos. Y ahí viene la otra. ¿Cuántos niños de este país tienen acceso a la cultura? La cultura también se convirtió en una actividad elitista. Entonces, educa y forma un sistema que descompone. Debemos quitarle ese lugar. Entonces, yo tuve la suerte de encontrarme con un libro y con un libro que me formó mi conciencia. Tuve la suerte de que ya el proceso de transformación venía caminando, porque además la transformación en México no es una virtud de los que estamos en esta generación viviendo, ni es un logro de nuestras luchas. Es la consecuencia de muchas generaciones que han luchado para que llegáramos a vivir este momento. Antes de Morena existieron los jóvenes de 1968. Antes de 1968 existieron los hombres y mujeres que después de la revolución se dieron cuenta que no habíamos ganado, que le habíamos entregado a las mismas oligarquías políticas del país el poder. Entonces se llamaban guerrilleros, pero las luchas por la transformación en México han sido siempre. Nos ha tocado a nosotros ser los que vimos llegar a ver el gobierno de un movimiento de izquierda. ¿Y eso ya es la transformación? No. Entonces, a mí me toca vivir 1988. Mi padre era un hombre consciente que defendía los derechos de la gente del campo. Yo era una niña que escuchaba todos los días hablar, oír los problemas de la comunidad, de los productores del campo, de la cebada. Y entonces, indirectamente, estaba yo formando mi conciencia social. Llega el fraude de 1988 y siendo una niña, veo a los hombres de la comunidad donde todavía las mujeres no participábamos mucho. 1988, en mi comunidad las mujeres ni votaban, aunque tenían derecho a votar. ¿Para qué votaban si ya sabían quién iba a ganar? Entonces, se organizan en camiones de redilas para venir a protestar con Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo. Y yo le pido a mi padre que me traiga. Yo era una niña que estaba terminando mi formación en la primaria, estaba yo ya por entrar a la secundaria, y me dice, no te puedo llevar, es muy peligroso, es mucha gente, no puedes caminar ahí. Y yo le pedí, le supliqué que me dejara venir. ¿Y saben por qué fue importante haber venido a esas manifestaciones? Primero, porque aprendí que nunca hay que dejar de mirar el suelo. Cuando llegué, una procesión de gente, muchas personas, y como no estaba yo tan alta, tenía yo que ir mirando el suelo para que no me pisaran, para no caerme. ¿Y saben qué fue lo que vi mirando el suelo? Los pies de las personas.
¿Y saben qué fue lo que vi mirando esos pies? Zapatos viejos, desgastados, con las suelas quebradas para los que llevaban zapatos. Vi mucha gente con guaraches, con los pies resecos y quebrados, pero también vi mucha gente descalza. Ahí me encontré. Soy pobre y luchan los pobres y marchan los pobres. No encontré en mi camino, compañeros, ni un par de zapatos lustrados ni nuevos. Ahí aprendí que los que teníamos que transformar este país somos los despojados hasta de la conciencia, porque todos esos que marchaban eran personas que algo ya no querían. No sabían si era la democracia, no sabían si era la justicia, es que ya no querían ser pobres. Y entonces me sacudió ese momento. Nunca se me va a olvidar la procesión de descalzos, de guaraches y de pobreza que marchaba ahí. Yo regresé a su pobre casa y mi labor, que es la otra que me conecta con otra causa, que es el maíz, mi labor era todos los días después de la primaria, llegas, te quitas los zapatos de la escuela, te pones los zapatitos viejos y haces los deberes. Mi deber era preparar el nixcómil, desgranar y poner el maíz para que otro día hubiera tortillas. Cuando estaba yo desgranando, estaba yo mirando el cielo y entonces empecé a ver cómo eran los pies de mi madre, cómo eran los pies de mi padre, cómo eran los pies de mis tíos, cómo era nuestra realidad social. Y entonces vi los de mis abuelos y los de los tíos abuelos y vi su realidad social. Y me imaginé a mis hijos. ¿Cómo van a ser los pies de mis hijos cuando tengan que caminar por el mundo? Y pensé si yo podría cambiar eso. Me distraje, llega mi madre y me dice, tú no vas a entrar a comer si no levantas todo el maíz que está tirado. Maicito le dicen en los pueblos, porque el maicito no se pisa, no se quema, no se echa a la basura. Después de desgranar, a levantar grano por grano, y entonces ese día mi madre me dio una gran lección de vida. Me dijo, el maíz es tus huesos, es tu sangre, es lo que eres. Es más que tu padre, es más que tu hermano, es todo lo que somos. El maicito no se pisa, no se come y no se tira. Y entonces aprendí por qué el maíz de la cosecha se clasificaba y la que era semilla se guardaba en costales especiales y junto con el chícharo, la haba, el frijol, ocupaba un lugar en la recámara de los abuelos para que las ratas, los animales no la contaminaran, porque era la semilla del siguiente año. Entonces el maíz era mi familia, era mi cultura. Y juntos entrelacé mi amor por el maíz y lo que significa, y entrelacé el que yo tenía que cambiar el destino, si no del mundo, el de mis descendientes. Yo no quería reproducir los esquemas de desigualdad, de aislamiento y de pobreza que mi familia había reproducido. Y entonces me puse a pensar, ¿y quién lo va a cambiar? ¿Dónde está el superhéroe? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está la varita mágica que va a venir a decir, desde hoy ya no va a haber desigualdad, desde hoy hay oportunidades para todos, desde hoy todo va a cambiar y vamos a ser felices porque el país tiene riqueza para todos? La 15ª economía, uno de los países que tiene hoy una de las economías emergentes más importantes del mundo. Estamos dentro del grupo de los 20 porque somos muy ricos, pero el segundo más desigual de América Latina. Entonces, ¿quién va a venir a cambiar eso? Y empecé a tener atención en ver qué pasaba a mi alrededor después del 88. ¿Qué pasó después del fraude de 1988? Leo un libro que se llama La ruptura que viene,
que escribe precisamente a propósito de ese asunto, ya hoy difunto, nuestro querido maestro, que con todas sus controversias, Porfirio Muñoz Ledo, siempre será un maestro. Y entonces yo leo en ese libro cómo narra Porfirio Muñoz Ledo el momento en el que Cuauhtémoc Cárdenas tranza la causa democrática. El fraude no se lo hicieron a Cuauhtémoc, el fraude se lo hicieron a la voluntad popular del pueblo, que en un régimen donde la Constitución dice que la democracia es la voluntad popular, es la que manda. Se sentó a negociar, a platicar con Salinas de Gortari que la transición democrática fuera a través de la lucha de partidos. Y eso es lo que debemos de tener muy claro para este momento que estamos viviendo. La lucha de partidos en un movimiento como el nuestro puede ser un grave error si lo reproducimos, porque eso ya fracasó. ¿Dónde terminó el PRD? Convertido en tribus cooptadas por buscar poder, negociando, como vilmente lo enseña el viejo régimen. El poder es un pastel que se reparte en rebanadas. Y vulgarmente le llamaron Pacto por México, y todos nos quedó un pedacito del pastel, mientras al pueblo no le tocaban ni migajas. Entonces, me toca ver cómo transan la transformación, la lucha democrática por un partido político. Y entonces no cambian las cosas. Pero ya había sembrada una semilla que seguía creciendo. Era estos movimientos populares aislados, unos que se organizaban más, otros que desaparecían, pero otros se levantaban. Y entonces pronto llego ya, compañeras, compañeros, al 94 y surge el movimiento zapatista. Y entonces yo pienso, ahí hay una causa genuina, ahí hay una causa de los olvidados, ahí estamos reflejados todos. Yo quiero aprender, porque ya había yo tomado una decisión. Nadie iba a cambiar mi destino, tenía que empezarlo yo. Y yo no tenía poder, y yo no tenía dinero, y yo no venía de una familia acomodada. ¿Cómo me atrevía yo a querer? Es que nadie lo iba a hacer si yo no lo intentaba. ¿Quién iba a ir a resolver los problemas personales de mi familia y de mi comunidad si no somos los actores que lo vivimos? Y entonces, en ese momento ya había decidido, voy a participar activamente. Tengo conciencia de clase y voy a venir por los míos y voy a hacer y yo pensaba que podía hacer muchas cosas y lo primero que pensé, voy a luchar por los derechos de los pueblos indígenas. Y a la tercera visita que me hicieron en su pobre casa los delegados del EZLN, le dije a mi madre, prepara mis cosas porque yo ya no regreso, yo me voy con ellos. Yo me voy a ir a luchar, voy a ir a levantar al país y entonces voy a regresar por ustedes porque a nosotros no nos van a liberar por la buena. Es que lo peor que nos pasa en México es que no nos damos cuenta que somos esclavos de un sistema que nos controla, que nos explota, que nos hace pobres de conciencia, de alma, de espíritu y económicamente como consecuencia. Y entonces, no, pues no me dejaron ir. Y entonces dije, bueno, pues entonces me voy a quedar a luchar aquí, pero voy a luchar por los míos si se presenta la ocasión. Salinas de Gortari empuja y logra que se declare la desaparición del ejido y que empiece la transformación de la propiedad agraria a través de un programa que le llamaron Procede. Y mi estado es el más chiquito y es el que utilizaron como prueba piloto para ver qué tanta resistencia había de los pueblos ejidatarios y campesinos para cambiar la propiedad social por la mercantil. Y efectivamente llegan a nuestro pueblo, la comunidad de donde soy originaria se resiste a declararse al dominio pleno y empiezan una lucha por la tenencia de la tierra y empiezan una lucha en contra de una gran empresa que nos tiene allá esclavizados, que se dedica a producir malta para los extranjeros, que tiene esclavizada toda la región, produciendo en el altiplano cebada barata para las grandes empresas cerveceras. Y entonces empieza una lucha desigual. Y yo me doy cuenta cómo se organizan los campesinos, vienen a la ciudad, se manifiestan y viene el grave error. Eligen dirigentes para sus causas que entran a negociar con el gobierno y cuando salen, ya ganamos. ¿Qué ganamos? Quiero decirles que los mismos dirigentes cebaderos que hoy están a nivel nacional son los de entonces. Contratos,
dinero, maquinaria, bodega, pero ellos, no los de abajo. A mí me toca ver cómo llegan a mi pueblo con los muertos y con las manos vacías. Y entonces dije, no, yo voy a estudiar derecho y voy a defender a los que son de mi pueblo, porque teníamos que luchar para recuperar cientos de hectáreas que no habían quedado distribuidas en ningún ejido. Con el procede se dan cuenta que había regiones que no habían sido entregadas en decretos y empieza la gente a apoderarse hasta de los caminos y nosotros en nuestro pueblo empezamos la pelea de la tenencia de la tierra. Me hice abogada por eso, pero no era suficiente. Porque cuando me hice abogada me di cuenta que el ejido contra el que peleábamos, que era el ejido más grande, uno de los más grandes de Tlaxcala, como eran más votos, tenían el respaldo de senadores, diputados federales, gobernadores, y nosotros que éramos un ejido chiquito, con un grupo pequeño defendiendo esas tierras, no teníamos el respaldo político. Y resulta que las instituciones no se movían por el derecho, sino por las influencias. Entonces, ¿cómo haces que la justicia no diferencie y las instituciones no diferencien entre el que tiene y el que no tiene? Es electoral todo. ¿Cuántos votos me va a dar? Y hacia allá se inclina la justicia. Y si estos son un puño, pero tienen la razón, ellos no dan votos. Entonces, teníamos que organizarnos políticamente y teníamos que organizarnos conscientemente y teníamos que pelear con un monstruo de privilegios y de influencias que no teníamos. Y entonces decidí que era el momento de que habría que buscar la participación política. Conozco, porque escucho de un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador, un tipo que allá en Tabasco vivió un fraude electoral y empieza un éxodo por la democracia y camina con 100, con 200, con 500, con 1000 y se le van sumando en el camino hasta que llega a la Ciudad de México. Y entonces digo, yo quiero participar con ese señor, yo quiero estar ahí. Ya para 1997, compañeros, Andrés Manuel López Obrador era dirigente nacional del PRD. Y entonces decido participar políticamente a través de la vía de un partido. Pero ya tenía yo claro una cosa: la conciencia social, que es la herramienta, el instrumento del cambio, debe ser organizado y desde abajo. Porque si tú le dejas el liderazgo de las causas a personas que no tienen compromiso, sino que se aprovechan de las causas para empoderarse, ¿qué es lo que ha pasado en México? Solamente del poder para ellos estamos perdidos. Solamente las masas populares organizadas, el poder popular organizado puede crear liderazgos responsables con las personas, con las causas, y eso no iba a ser fácil. Cuando me toca vivir mi experiencia en el PRD, fue cuando me di cuenta que pensar que la transformación iba a venir solo a través de los partidos, estábamos perdidos, porque me toca ver la simulación, la negociación, cómo pocos grupos se hacen de los espacios y donde otra vez no vuelve a haber espacios para la gente de abajo, para los representantes reales de las causas. Pero me sumé al PRD. ¿Qué fue lo que me toca enfrentar con el presidente? Lo primero que me toca enfrentar es el desafuero. Y entonces te das cuenta cómo todo el régimen, todo un sistema político decide quién no le conviene que participe. Y viene un despertar de la gente importantísima en ese movimiento donde 1 millón o más de ciudadanos se manifiestan en contra de que un ciudadano sea vetado por el poder para no participar en una elección. Entonces, eso ya es despertar democrático. Hablamos de un pueblo más consciente, hablamos de gente que está dispuesta a participar. ¿Y saben ustedes cuál es el lazo de esclavitud que nos ha sometido tantos años? El que la gente no haya entendido el poder tan grande que significa votar. El que no nos hayan dado la conciencia de que nuestro voto es la clave para poder tirar lo que no queremos y construir lo que nos hace falta. La condición del voto, la pobreza del voto, la desinformación, las dádivas, las despensas, el dinero, los regalos. En 1988 yo le decía a mi mamá, mamá, ¿no vas a ir a votar? Y me decía, ¿y para qué? Si ya sabemos quién va a ganar. Esa era la democracia de los 80s. O sea, la conciencia la hemos ido construyendo. Para el momento en el que Andrés Manuel
es impedido a participar, yo veo un despertar que aceleró, que la gente quisiera decir basta ya, este régimen tiene que terminar. Después vivo el 2006. Me toca coordinar la campaña del licenciado Andrés Manuel en Tlaxcala, en 11 municipios, una coordinadora muy joven, pero tomo en serio mi papel. Andrés Manuel trae la misma visión que su servidora, o yo la de él. Tenemos que construir células de organización barrio por barrio, pueblo por pueblo, porque tenemos el cuarto poder en nuestra contra. Televisión, radio, todos los sistemas de control mediático no estaban de nuestro lado. Y entonces la gente, la única información que tenía, no es como hoy, que las redes sociales te informan, dice el presidente, benditas redes sociales, no lo había. Todo era lo que dijeran las noticias de la noche, es más, es lo que la mayoría de mexicanos veía para informarse. Claro que nunca iban a hablar de las causas que originaban la movilización democrática en México. Y entonces el presidente dice, vamos a realizar lo primero, organización popular. Viene el fraude electoral y él crea la Convención Nacional Democrática. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? A lo mejor están muy jóvenes, para los que no, la historia. Y entonces recuerdo que nos cita en el Zócalo y nos dice, vamos a crear la Convención Nacional Democrática, todos ustedes son delegados, van a regresar a sus estados, les van a hablar del fraude electoral que acabamos de vivir, cómo lo hicieron, y vamos a crear la resistencia, voto por voto, casilla por casilla. Pero entonces había voces que le decían, así no, las armas, convócanos. Estamos hartos de la miseria, de la pobreza, de la injusticia. Y el presidente dice, no puedo yo ni sentarme a transar con quien ya ganó y negociar, porque pues ya la lucha de partidos políticos está ahí por la democracia y fracasó. Y tampoco puedo permitir que quienes buscan la violencia detonen un movimiento donde haya sangre, derramamiento de sangre. Este va a ser un movimiento pacífico. Va a ser un movimiento organizado y va a ser un movimiento de una revolución de conciencias. Y entonces, en el Zócalo nos dice, para distraernos a todos los líderes de las comunidades y barrios, vamos a quedarnos en resistencia aquí, permanente en el Zócalo, hasta que el Tribunal Electoral decida si se cuentan o no todos los votos casilla por casilla. Y entonces construimos en el Zócalo un espacio de expresión cultural, de información, donde vinieron de todos los estados y luego Reforma fue tomada por la gente de la ciudad y se crea un detonante muy acelerado de conciencia social, pero ya con organización popular y desde abajo. Avanzamos creando el gobierno legítimo, porque bueno, finalmente las instituciones del fraude electoral aplican el entregarle el reconocimiento a Calderón como presidente y nos tenemos que regresar a nuestros pueblos. Ahora, ¿cómo nos regresamos? ¿Como militantes de un partido o como ciudadanos dispuestos a empezar la organización popular para transformar a México? Y entonces nos regresamos, pero debíamos de tener un símbolo, proyecto, entrega de resultados. No había dinero, había mucha labor que hacer. Y entonces el licenciado Andrés Manuel crea el gobierno legítimo. No vamos a dejar que este espurio gobierne sin que todos los días recuerde que le hizo fraude al pueblo de México. No a Andrés Manuel, al pueblo de México. Y entonces yo recuerdo ese día en noviembre, lluvioso, frío, cuando en el Zócalo, antes de que se reconociera ya a Calderón y nos fueran a sacar del Zócalo para que tomara protesta, llega el licenciado Andrés Manuel y le ponen la banda presidencial. Cantamos el himno nacional, lloramos a madres ahí en el Zócalo y nos regresamos a nuestros pueblos para ahora multiplicar la célula de la democracia. Y entonces empezamos la organización de los comités del gobierno legítimo. Después del gobierno legítimo ya teníamos frente a nosotros, compañeros, el 2011, pero ya habíamos pasado por toda una campaña de desprestigio de que era un peligro para México. Estas campañas, ¿cómo les llaman? Estas guerra sucia, pero también tiene golpe blando, todos los días, todos los días. El presidente narra que él llegaba a los aeropuertos y se tenía que tapar la cara con el periódico porque la gente cuchicheaba, se burlaba de él o lo miraba con desprecio.
porque los medios se habían encargado de decir que ese hombre era un peligro para México, que era un comunista. La gente ni sabe qué es el comunismo. Vean lo que acaba de sacar los libros. La peste del comunismo. Les aseguro que si nos preguntan a los mexicanos qué es el comunismo, pues te espantas, pero en realidad ni sabemos qué es, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos mediáticamente todo en nuestra contra, que los partidos del viejo régimen están aliados y que el PRD va en un proceso de descomposición acelerado, por el otro lado hay una oportunidad a partir de los fraudes electorales, profundizar la conciencia social a través del poder popular organizado. Y entonces tenemos el 2011, ya estaba aquí. Había un desequilibrio brutal. Enrique Peña Nieto, un personaje construido por los medios, y el licenciado Andrés Manuel recuperándose de una campaña nefasta con un pueblo al que ya no engañaban. Había ya crecido la conciencia social, pero todavía nos faltaba el segundo despertar de los jóvenes después del 68. Llega Enrique Peña Nieto a una universidad privada, lo cuestionan por la violación de derechos humanos en Atenco, no tiene capacidad de contestar fuera del guión que le ponen en el prompter, y entonces se dan cuenta los jóvenes que ellos no están dispuestos a votar por un personaje que no tiene argumentos con los cuales defender el por qué quiere ser presidente de México, y lo corren de la Ibero, ¿recuerdan? Eso crea el movimiento Yo Soy 132. ¿Y qué es lo que hace el movimiento Yo Soy 132? Exigir democratización de los medios públicos de comunicación. Queremos debates reales, personajes políticos reales, con capacidad de debatir sus ideas, que contesten, que defiendan, que nos digan para qué quieren el poder. Pero eso era peligroso. El pueblo de México empezaba a despertar. El pueblo de México empezaba a pedir, a reclamar, a exigir, y eso no le convenía a nadie. Ya sabemos que vino un segundo fraude electoral, porque el fraude que se hizo en el 2012, a diferencia del 2006, ya fue con el peor de los instrumentos. Ya fue directamente la compra del voto a través del fraude Monex, dinero electrónico. Ya nos contó Lozoya de dónde llegaron los millones y para qué era. Teníamos que consolidar las reformas anticonstitucionales de lo que le llamaron las reformas estructurales, lo que fue el Pacto por México. Termina ese proceso electoral, pero ya habíamos avanzado otro tramo. Por eso a mí me da mucho gusto venir a la universidad, porque si los jóvenes de México entendieran la fuerza que representan y lo que pueden hacer si se unieran y lo que pueden hacer si dejaran de perder el tiempo en tomar las decisiones para agarrar el destino de su vida en sus manos. Las juventudes de México han despertado a ratitos y luego se vuelven a sumir en la modorra, en la flojera. Si fueran activos permanentemente, el país ya les perteneciera. No tendríamos que estar soportando políticos de 81 años que todavía quieren la reelección. Ya estarían gobernando los jóvenes de México. Entonces, el movimiento Yo Soy 132 nos enseña lo que es capaz de hacer la juventud mexicana. Casi tiran a ese señor, el fraude lo impone, pero ya no había vuelta para atrás. El país ya estaba decidido en avanzar hacia la democracia, la transformación, la organización popular. Morena solamente viene a construir un espacio, un instrumento de lucha para que podamos seguir avanzando en la gran profundización de la transformación de México. ¿Ya los aburrí? Ya casi voy a llegar al momento de las preguntas, ¿eh? ¿De qué vemos? ¿Qué creemos? ¿No? Entonces, llega ya el fraude del 2012, pero no llega solo, llega con el Pacto por México. Ya no había más cinismo. Eso que hoy le llaman PRIAN-PRD, es el Pacto por México. El modelo político de partidos más corrupto y perverso manifestado en un acuerdo, donde todos los partidos ponen sus votos de sus diputados, de sus senadores para hacer mayorías calificadas a cambio de prebendas económicas, concesiones y negocios en contra de millones de mexicanos, sin escrúpulos, sin siquiera tener que esconderse. El Pacto por México representa el fracaso más contundente de los partidos políticos en nuestra nación. ¿Cómo es posible que el próximo proceso electoral vayamos a tener en estados competencia hasta con 12 partidos políticos?
y muchos encabezados por estos partidos que en una alianza nos dijeron qué quieren. Hoy tienen otro nombre, creo que se llaman Frente por México, pero son los mismos. ¿Y qué intenciones tienen? Las mismas. ¿Qué representa el Pacto por México? El rostro de un régimen, que es un régimen, una forma de gobierno basada en la simulación de la democracia. Somos democráticos porque ganamos en elecciones, el pueblo nos pone. Es que el peligro, el veneno es cómo los ponen. A ver, ¿cómo es la democracia en México? ¿Cómo vota la gente? ¿A cambio de qué vota la gente? ¿Qué pide la gente cada que va a un proceso electoral? Y entonces nos encontramos que México ha vivido una democracia simulada. Se le llama oligarquía, hay que decirle la verdad. Un grupo minoritario de personas con recursos económicos suficientes para condicionar con dinero, con dádivas, con despensas, imponer gobiernos en los estados, en los municipios, controlar las instituciones y a través de ellas no permitir que el pueblo de México pueda ver con claridad lo que representa su voto. Es un negocio. Yo te doy, tú me das y seguimos tan amigos como siempre, pero nunca hay en el debate electoral un programa de desarrollo de mediano y largo plazo donde todos los sectores, todos los mexicanos podamos tener injerencia y mirar en qué van a utilizar el poder que les damos. Por eso lo más importante hoy es el partido, no. Lo más importante hoy son las personas, en segundo lugar sí, pero lo más importante es ¿para qué quieres el poder? ¿Qué vas a hacer con el poder? ¿Cómo le vas a rendir cuentas al pueblo que te puso? ¿Qué instrumentos hay que fortalecer para que el pueblo pueda hacer efectiva su votación? Al quitarte la confianza si no cumples, a sancionarte si robas, a encarcelarte si cometes un delito. Entonces, la profundización del tema democrático es quitarnos la venda de los ojos y decir, nunca hemos sido gobernados en democracia, aunque la tengamos en la Constitución desde 1824. Nunca hemos vivido en democracia, aunque se haya ratificado en la Constitución de 1857. No habíamos vivido en democracia ni con las resoluciones que hicieron en el artículo maravilloso 39 de la Constitución, decir que este pueblo tiene una democracia representativa, democrática, republicana y popular. No. Entonces, ¿cómo hemos vivido de 1917 para acá la democracia? Simulándola. Era muy fácil para los partidos políticos hegemónicos, en muchos lugares con caciques. Hay lugares donde hay familias que han gobernado durante casi 100 años. Fueron los abuelos, luego los hijos, luego los nietos, luego los bisnietos, pero tienen el control. Nada más que aquí viene un adicional. El modelo neoliberal que hace 36 años empieza a vencer soberanías, a controlar recursos, grandes negocios, y entonces empieza a decir, es que a mí me interesa mucho la riqueza de México. No, pero no la pueden utilizar porque la Constitución protege los recursos naturales, el petróleo, el agua, las playas, las fronteras. ¿Y cómo le puedo hacer para quedarme con esos grandes negocios? Modifica la Constitución. ¿Pero cómo modifico la Constitución de México? Pues es que modifican la Constitución los diputados y senadores. Ah, ¿y cómo puedo hacer para que esos diputados y senadores me entreguen el petróleo? Pues tienes que pagarles la campaña y hacerlos ganar. Y entonces, las candidaturas políticas, los partidos políticos fueron rehenes de los intereses de estos grandes corporativos que se pusieron a pagar campañas, a cambio de que una vez que llegaran al poder, le debieran a ellos el espacio, no a la gente. Además, la gente ni quería justicia, la gente quería despensas. En el gobierno ya de Peña Nieto fue vulgar, ya ni despensas, eso era parte, querían dinero en efectivo para asegurar su voto ese día. Y miren, nada más para que vean ustedes cómo los partidos políticos, que ya no me va a dar tiempo a hablar del tema, cómo han fracasado. Yo creo que debemos avanzar hacia la democracia futura cuestionando la existencia de los partidos políticos y de cuál ha sido su responsabilidad en el quebranto nacional de la democracia que no se logra consolidar. ¿Para qué se le da presupuesto a los partidos políticos? Para crear estructura ideológica, porque al final de cuentas los partidos en sus estatutos
establecen el objetivo, para qué quieren el poder y cómo lo van a poder convertir en programas, en desarrollo, en leyes. Entonces los partidos políticos, obligación que tienen, salir a organizar al pueblo, informar en asambleas de barrio, de comunidad, crear sus propios medios de comunicación. Yo me gustaría ver que tuviéramos radio, televisión, mesas donde estemos analizando. ¿El proceso de transformación va bien? ¿Hay que ir para atrás? ¿Hay que movernos a la izquierda, a la derecha? ¿Qué tenemos que modificar? Pero resulta que no es así. Los partidos políticos en México no son instrumento de la gente, son instrumentos de grupos de poder que en cuanto llegan se convierten en los dueños donde negocian lo mismo que antes y reflejan un viejo régimen corrupto y podrido. ¿Morena está lejos de eso? No, porque se creó dentro del mismo sistema de partidos políticos corruptos de este país. ¿Quién puede transformar la dinámica partidista de Morena? La gente. Porque hoy resulta que Morena tiene muchos recursos, pero díganme ustedes, ¿se está haciendo organización popular? Los vemos caminando en las calles a sus líderes, tomando las causas de la gente, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de la diversidad, de la violencia contra las mujeres, de la drogadicción, del alcoholismo. Les dan dinero para eso. ¿Qué están haciendo con el dinero que les dan? El dinero es para consolidar organización popular y no lo están haciendo. Entonces, el sistema de partidos políticos en México se ha hecho a un lado para que entonces lo que haya sea organización clientelar. Y a mí me da mucho coraje encontrar organización popular por despensas. ¿Y saben ustedes quiénes son los que organizan la dádiva? Los propios candidatos y los propios partidos políticos, porque es más fácil organizar colonias y barrios por pobreza y necesidad que por conciencia. Y porque además no les voy a cumplir, pero al empresario que me paga la campaña sí le voy a cumplir. Y entonces hicieron de la representación política una entrega de dádivas y de complejos negocios que nos han llevado simplemente a los mexicanos y mexicanas a tener 6 de cada 10 en pobreza. Y votamos, cada año. ¿Y por qué seguimos siendo pobres? Porque quieren los mexicanos ser pobres. Ellos quieren despensas, no quieren justicia. ¿Y por qué no quieren justicia? Pues porque ven telenovelas de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, porque cuando hay fútbol se apasionan por el fútbol, pero no van a una reunión de organización política, porque no queremos, porque no podemos, porque no nos dejan, porque ha sido el sometimiento de este viejo régimen asqueroso y repugnante del que tenemos que sacar la cabeza para respirar y darnos cuenta que nada va a cambiar si nosotros no cambiamos. Entonces, los partidos políticos se convirtieron en un lugar de negocios, en un espacio de negocios. Entregaron candidaturas, vendieron, repartieron a la gente dádivas y bueno, finalmente el Pacto por México se consolida para la entrega de los recursos nacionales. Cuando ya el presidente nos convoca a la formación de Morena, es porque ya había fracasado la organización política de partidos en la izquierda. Ahora teníamos que volver a empezar. Ya ninguno representaba las causas, ya las estructuras de organización y representación de los partidos estaba copado por oportunistas y ambiciosos, inmorales e hipócritas. Y entonces nos dice el presidente Andrés Manuel, vamos a formar un nuevo partido, porque no hay garantías de participar con cualquier otro. Y ahí viene una gran división. Cuando nos reunimos los congresistas de Morena, la mitad decía, no queremos partidos políticos, queremos un movimiento social, popular, de organización, de causas. Y por el otro lado nos decían, y como movimiento no vamos a poder participar en las elecciones del 2015 para organizar, tener votación segura, lograr el registro y tener un partido en el 2017. ¿Saben quién va a contar para las candidaturas independientes? Las listas, las credenciales de elector y las va a validar el INE y el TRIFE, y esos nos han aplicado fraudes electorales en el 2006, más reciente, y en el 2012. ¿Vamos a confiar en esas autoridades? Y entonces decidimos que no fuera solamente un movimiento, que fuera un partido movimiento. Y a muchos ya nos olvidó que Morena es la fusión de un partido político nutrido por un movimiento social.
Si nosotros dividimos a Morena como partido del movimiento, ya fracasamos, porque el partido va a tomar la conducta de los partidos del viejo régimen, que es el esquema en el que se formó, y vamos a tener estructuras hipócritas, vamos a tener estructuras simuladoras, vamos a tener estructuras mentirosas, vamos a tener estructuras que van a negociar las candidaturas otra vez por dinero y por acuerdos. Si nosotros como movimiento, los grupos organizados popularmente desde abajo, no importa si somos minoritarios, campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, jóvenes, los activistas en las causas de los animales, de la defensa de los derechos de los animales, del planeta, de todas las causas, si todas esas causas nos aislamos del partido y dejamos de regir la agenda política, legislativa y de organización, ya perdimos el movimiento en el partido. O tenemos que replantear, organizarnos para recuperar el partido, porque el partido solo es un instrumento de la lucha para poder aspirar al poder, pero tenemos que consolidarlo con la transformación que abajo se sigue gestando, y lo más grande del movimiento de regeneración nacional es el movimiento social, que ha pasado en un momento de una crisis muy grande. La crisis es que en cuanto llegamos al poder, nos desvinculamos de las causas de las personas, de los movimientos que lo nutrían, pero de lo que más nos desvinculamos fue de nuestros principios rectores y éticos. Nosotros construimos a un partido para combatir la corrupción. Nosotros convertimos el movimiento en partido para acabar con la impunidad. Nosotros convertimos el movimiento en partido para acabar con la simulación de la democracia. Nosotros convertimos el movimiento en partido para que la democracia se profundice hasta abajo y no reproducir los viejos vicios del régimen, el nepotismo, el amiguismo, el sectarismo, la compra de votos, la condición de los programas sociales. Nosotros construimos el movimiento y lo convertimos en partido para que la conciencia social de los mexicanos sea una revolución pacífica que sea para siempre, que nunca más nos vuelvan a someter por necesidad, por falta de información o por apatía. Y entonces, la gran causa de la que hoy nos podemos sentir orgullosos millones de mexicanos que ayudamos a la formación de este partido y que somos herederos del movimiento, que vamos a heredar a otras generaciones, es que la revolución de las conciencias está en marcha y esa no la va a detener nadie, ni los dirigentes de Morena estén o no estén con el movimiento, porque el pueblo hoy ya cuestiona. Porque el pueblo hoy tiene otras maneras de informarse, porque hoy tenemos la libertad de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta máxima casa de estudios, pensando si el futuro de la Cuarta Transformación está en nuestras manos o no, está en riesgo o no, lo hemos perdido o no. Y yo les puedo decir desde el espacio en el que hoy desarrollo mi trabajo todos los días, ¿qué es lo que yo veo? El viejo régimen todavía está vivo y tiene muchísima fuerza. El viejo régimen no solamente es la oligarquía que ha controlado el poder en México. El viejo régimen es el esquema de control y manipulación que está y sigue vivo en cada capa y célula de la sociedad de México. Mientras cada familia no esté discutiendo en el seno de sus entornos familiares si la Cuarta Transformación es real, si somos parte de la Cuarta Transformación o no, si solamente somos críticos porque estábamos esperando que llegara un mago o un dios y cambiara a un solo hombre la realidad de todos los millones de mexicanos que somos y criticamos que no lo logró, estamos mal. La Cuarta Transformación es una revolución y esta revolución no se va a ganar sin soldados. Y los soldados hoy no necesitan armas, los soldados hoy lo único que necesitan es la conciencia de que estamos viviendo el momento más importante de la historia de México, porque si esta generación fracasa y el viejo régimen coopta el nacimiento de este movimiento que va creciendo y deja atrás
los liderazgos que hemos construido con fe, con convicción y con conocimiento, el movimiento de la transformación, y no nos deja participar, y nos inhibe nuestra participación, y nos limita nuestra participación. Y si la gente no exige que sus líderes y representantes tengan calidad moral para ser los dirigentes de este gran movimiento, ya perdimos. Entonces estamos en un momento muy peligroso, porque hoy Morena como partido es el partido más importante de México. Somos un referente nacional e internacional. Ustedes no saben con qué esperanza nos mira El Salvador, Guatemala, Colombia. Compañeros, yo he tenido la oportunidad de viajar a estos países y ¿saben qué nos han dicho? No fracasen, porque si el pueblo de México fracasa en su transformación, nosotros también, porque nosotros los vamos siguiendo. No me va a dar tiempo tampoco meterme en los movimientos de América Latina y cómo han fracasado, pero nada más ver cómo la ultraderecha casi que está a punto de ganar las elecciones en Argentina. Nada más de ver en Ecuador lo que acaba de pasar, compañeros. América Latina está en disputa. Hoy somos el espacio para que los neoliberales vengan a extraer lo que ya no van a sacar de otras partes del mundo. Está en disputa América Latina y México les estorba, porque justamente este movimiento de transformación está permeando en otros países como un gran movimiento social. No como un partido, como un gran movimiento social. Entonces, en estos momentos, nosotros debemos tener la claridad que esta generación debe seguir combatiendo al viejo régimen, y el viejo régimen es la apatía. El viejo régimen es la condición por el voto. El viejo régimen es el dinero por el voto. El viejo régimen es los partidos, el partido nuestro haciendo candidatos a los peores personajes de la vieja política. Eso es lo que no podemos permitir, porque si lo permitimos bajo el pretexto de que lo que importa es ganar las elecciones y no importa con quién, ya fracasamos. Un gobierno puede sobrevivir a la autocrítica, pero jamás un sistema, un partido y un gobierno va a sobrevivir en la autocomplacencia. Tenemos que criticar aunque nos corran, y tenemos que levantar la voz aunque nos aíslen, y tenemos que ser congruentes, porque no nos los vamos a perdonar los que hoy estamos aquí si le fallamos a millones que no tienen la claridad que tenemos nosotros. Entonces, en este momento, ¿qué es lo más importante para el partido? Recuperar el movimiento, recuperar las causas, recuperar su origen, recuperar su alma, porque eso es lo que atrae a millones. Nosotros no queremos participar en la vida política solo por ganar elecciones con cualquier bribón. Nosotros queremos representantes del pueblo con causas genuinas para solucionar los problemas de las causas, y queremos a los indígenas, pero a sus líderes de movimientos, y queremos a los campesinos, pero que dirigen esos movimientos, y queremos a la comunidad de la diversidad, pero a los líderes que conocen al movimiento. Compañeros, me acabo de reunir en Estados Unidos con compañeros mexicanos migrantes que hace años se fueron, y ¿saben qué me dicen? Nosotros luchamos mucho por tener el diputado migrante, es una figura para que tuvieran sus voces eco aquí en México, porque ellos ni son ciudadanos allá, pero tampoco acá. Y entonces crearon la figura del diputado migrante. ¿Saben cuántos diputados migrantes tenemos en Morena? 11. ¿Cuántos de ellos creen que realmente tienen agenda migrante? Solo uno, el de Zacatecas. Los otros 10 no han presentado ni una iniciativa, ni siquiera los quieren recibir. Y cuando uno piensa, ¿y esos que entraron por la cuota de migrantes, de dónde los sacaron? De los privilegios. Están desvinculados de las causas, porque si estuvieran vinculados con las causas, nos sobran luchadores sociales en el tema de migrantes para estar empujando la agenda migrante. Entonces sí necesitamos representantes populares que emerjan de la organización popular y del movimiento, la gran lucha. Si ustedes me dicen, ¿ya fracasó Morena? No. En 6 años no íbamos a lograr todo. El viejo régimen está vivo. Somos un movimiento muy fuerte. Lo que tenemos hoy que hacer es vincular al movimiento
con las decisiones del partido y que el pragmatismo no nos gane, que no nos gane el pragmatismo electoral, porque si nos gana el pragmatismo electoral y lo que importa solo es ganar elecciones y no importa con quién, entonces sí, podríamos estar en la antesala del debut y despedida del gobierno de la izquierda. El gran trabajo, la gran tarea que nos toca por construir a los que estamos en este momento ejerciendo el poder, ahorita les doy con gusto la palabra, como militantes de un partido, pero sobre todo como militantes de las causas, es cómo políticamente regresamos el movimiento al partido, sin que haya un quiebre electoral en un momento donde lo que menos puede pasarnos es que perdamos el proceso electoral del 2024. Para poder continuar con la transformación y la revolución pacífica de las conciencias en México, necesitamos más tiempo, por lo menos 30 años, y necesitamos activar todos los movimientos sociales y necesitamos reconocer los errores que estamos cometiendo. Y la autocrítica, aunque hoy sea sancionada, porque por la autocrítica somos castigados, censurados. Debemos exigir todos los de abajo, los que mandan, el pueblo, que haya un gran foro de discusión para que el gobierno que va a continuar, si así lo decide el pueblo, con la cuarta transformación, reflexione sobre lo que hemos dejado de hacer y recuperemos el gran movimiento que todavía está vivo, que está más vivo que nunca. Lo que a mí me preocupa es que esté vivo, más vivo que nunca, no porque no cometamos errores, sino porque la oposición no tiene ni para dónde hacerse. Es que de veras, compañeros, es una oposición tan inmoral que no tiene voz para nada criticar. O sea, están tan moralmente destruidos que Morena se levanta como un gigante que si no tiene humildad en que reproducir al viejo régimen lo va a destruir, porque el péndulo de la política es así, y ahorita la inercia puede estar de este lado con nosotros, pero conforme van pasando los años, quién sabe la inercia dónde nos lleve dentro de 6 años, y el proceso de transformación requiere tiempo, 30 años, y para poder tener ese tiempo necesitamos recuperar organización popular de barrio, de comunidad, de ejidos y de causas y meterlas al movimiento y que haya un verdadero proceso democrático de selección de sus representantes en las urnas. Tenemos que ir a competir con calidad moral, porque hoy ya el movimiento lo tiene. El presidente en algún momento dijo que cuando se compite con dinero gana el burro, gana una vaca, no importa lo que pongan de candidato, lo digo con humildad. El proceso de transformación está tan echado a andar, la oposición está tan moralmente derrotada, que con Morena, sin confiarnos, compañeros, pueden ganar los mejores perfiles, aunque no sean los más conocidos. Pero creer que las encuestas deben posicionar al más conocido sin calificar su calidad moral, sin calificar de dónde viene ni lo que ha hecho, es un grave error que vamos a pagar muy caro. Entonces, ¿estamos a tiempo? Sí. ¿Que necesitamos? Echar a andar el movimiento como nunca y vincularlo con el partido. Y los que estamos en estos cargos de poder, ¿qué tenemos que hacer? Esto que estoy haciendo aquí con ustedes, en la humildad, en la sencillez de mi lenguaje, porque yo no soy académica. Yo humildemente soy una mujer que ha luchado 26 años por lograr la transformación democrática del país, donde todos y todas tengamos derecho a expresar libremente nuestra opinión, donde todas y todos tengamos derecho a cambiar nuestra condición de vida, donde todas y todos tengamos derecho a libertades, donde todos y todas tengamos derechos fundamentales como son la educación, la alimentación, la salud, la seguridad, la felicidad. Yo lo único que quiero es que este país sea para todos, porque el país es tan rico que tiene para todos, no tendría por qué haber pobres. Y lo único que yo he hecho es desde mi pequeño espacio insignificante donde me desarrollo, ser congruente. No he robado, no he mentido, jamás he comprado un voto y soy presidenta del Senado de la República. ¿Se puede o no se puede?
Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto escuchamos sus preguntas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, gracias. Pues qué honor que nos visitas, Ana Lilia. De veras, eres un ejemplo a seguir y inspirarnos a todos nosotros. Justamente estos foros son para pues, hacer esta reflexión, dónde estamos, hacia dónde vamos, esta transformación democrática en disputa. Como ves, son muchas mesas sobre temas claves, estratégicos para avanzar en pluralidad desde la universidad. Y para nosotros es un gran honor que nos hayas engalanado con tu presencia. Sé que hay muchas preguntas, dudas. Tengo un pequeño problema que me preocupa un poco mi equipo, que han estado aquí desde las 9 de la mañana y a las 4:30 es la mesa de la tarde. Así ya comimos, literalmente comimos la comida. Entonces, podemos, por supuesto, abrirlo. Queremos escuchar de Ana Lilia, pero nada más te rogaría pues unos 15 minutos, ¿no? De diálogo para que, aunque sea, tengamos media hora para comer. Aquí hay unos puestitos aquí afuera, ¿no? No quiero afectar la otra mesa, pero de veras ha sido un verdadero regalo lo que nos haces, Ana Lili, porque pues yo creo que todos aquí compartimos tus inquietudes. Tú sabes que yo personalmente, en mi otra identidad, ¿no? Cuando no soy universitario aquí de noches, hoy en la noche tenemos una plenaria nacional de la Convención Nacional Morenista. Ahí están varios convencionistas. Desde hace 2 años hemos estado haciendo esta lucha sin cesar. Y ahorita, y aquí van varias de las preguntas, no los voy a leer todos, mira, aquí hay como 25 preguntas, ¿no? Si hay correo electrónico, se las contesto. Hay una pregunta, por ejemplo, con respecto a la situación de la Ciudad de México. Varios aquí preguntan, ¿qué va a pasar si se selecciona por medio de las encuestas a un señor que no viene del movimiento? ¿Cuál será la respuesta o tu opinión? Hay como 4 o 5 preguntas aquí. Tú ya sabrás si lo respondes o no, pero aquí te lo paso al costo. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa con la formación política, que debería ser un gran pilar en cuanto a la revolución de las conciencias? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Formación Política? Luego, Atenea Ramos, de Oaxaca. Provengo del estado de Oaxaca, donde justamente el voto en cascada por Morena es muy fuerte y muy presente. Desafortunadamente la conciencia social no es real, pues el actual gobernador Salomón Jara llegó al poder por ser candidato de Morena, sin embargo tiene antecedentes de acoso sexual, laboral y otras críticas directas a Salomón, colega, senador, bueno, ex senador ya. Ana Lilia, gracias por ser y estar. Yo soy y estaré hasta el último momento. María Elena Galeana, ¿dónde está? María Elena, ahí está. María Elena te echa porras. ¿Está el partido Morena preparado para avanzar sin la figura del presidente López Obrador? ¿Cómo está trabajando el partido para generar cuadros desde la base social, desde abajo, para tener buenos candidatos y no recurrir al pragmatismo electoral? Ya nos lo respondió, más o menos. David Palomino, Claudia Sheinbaum, ¿quién será la próxima presidente? ¿Gobernará de acuerdo a los principios de izquierda del proyecto de nación, elaborando en los distintos foros, o caerá en el pragmatismo político como ha ocurrido con los partidos predecesores? Jesús Vega, otro convencionista ahí, Jesús de Contreras, ¿cuál es el futuro de la Cuarta Transformación? Con nuestra candidata es Claudia Sheinbaum Pardo. En la agenda, otra pregunta, Carla, de la UNAM. En la agenda del Senado hay un plan para combatir la gentrificación y desplazamiento en el país, en especial por la postura frente a Airbnb y nómadas digitales. Bueno, ahí lo dejo porque son varias. Uno más. Desde su punto de vista, ¿qué papel juega la educación en el sistema democrático de México? Te los voy a entregar y pues unas últimas palabras de cierre. Estamos contigo, no estás sola en esta lucha tan valiente que estás dando. Creo que tienes razón, es inevitable
que los procesos políticos pues vayan avanzando, retrocediendo, pero lo que empuja todo esto, como tú relatabas en tu propia vida personal, en la historia política muy rápida pero tan profunda que diste en las últimas décadas, demuestra pues lo que dice el presidente: el pueblo no es tonto quien cree que el pueblo es tonto. Así que si ahora los que supuestamente están muy cercanos al pueblo están despreciando a esta conciencia popular, pues el pueblo se los cobrará de una u otra forma. Entonces, no es demasiado tarde. Tenemos a Ana Lilia ahí, y hay muchas otras personas en posiciones de poder y que tienen esta visión. Es cuestión de articularnos y avanzar para que realmente se cumpla con este sueño tan guajiro quizás, pero tan real y tan profundo, de lograr que la cuarta transformación se haga realidad lo más pronto posible, ¿no? Entonces, adelante, querida Ana Lilia, por favor. Son muchas preguntas, ya no me va a dar tiempo contestar una por una, pero en esto voy a englobar lo más que pueda. La gran respuesta para todos los problemas nacionales es la democracia. ¿Cómo profundizamos la democracia? ¿Cómo hacemos de la democracia nuestra forma de vida en la familia, en el trabajo, en la comunidad? ¿Cómo tomamos decisiones las mayorías? Tenemos que transitar todas y todos a una democracia participativa directa. Hay que empoderar al pueblo para que quite a los malos funcionarios. Hay que empoderar al pueblo para que las consultas sean reales y vinculatorias en presupuestos, desarrollo, definición de programas incluso educativos. Hay que consultar al pueblo, hay que hacer de la democracia una costumbre hasta el final. Entonces, la democracia y el pueblo. Esas son las dos respuestas. Y paciencia. No hay que desilusionarnos. No me tocó vivir antes del 88 el proceso democrático de México, pero aquí habrá gente mayor que yo que sí lo ha vivido. Lo que tenemos que hacer es que los jóvenes que les está tocando vivir este gobierno no crean que así va a ser siempre o así ha sido siempre. Tenemos que generar condiciones de lucha permanente y por las generaciones que vengan, que no se les olvide el Fobaproa, que no se les olvide la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa, que no se les olvide las devaluaciones de México, que no se nos olvide la muerte de los jóvenes del 68. Nada se nos debe olvidar para que podamos avanzar. Entonces la democracia sigue siendo el arma del pueblo. Mientras la democracia se profundiza y el viejo régimen termina de ser combatido por nosotros, que ahorita estamos en una fuerza así. Por un lado, las fuerzas conservadoras que se han apropiado de espacios de poder dentro de Morena, y por el otro lado, en el gobierno, una fuerza popular con representantes, a lo mejor los menos, a lo mejor los convencionistas, a lo mejor otros que no están en los convencionistas, que está convirtiéndose en una voz crítica que llama a que reflexionemos el papel que tenemos para que Morena construya ese largo plazo de una revolución que dé pacífica y conscientes resultados para siempre, o sea, un pueblo no manipulado. Entonces, mientras avanzamos, pues ahorita estamos en el claroscuro. ¿Qué fuerza va a ganar? ¿La del dinero, la del poder, la del pragmatismo? ¿O un pueblo popular organizado con causas y con luchas genuinas? ¿Cuál creen ustedes que va a ganar? El que sea más grande, el que se organice más, porque podemos ser más los de las causas, pero desorganizados y divididos y aislados nunca vamos a ganar. Así siempre hemos estado. Entonces tenemos que en este momento tener la claridad de la coyuntura. La coyuntura es esta, la electoral, la del 24. En el 24, ¿qué importa? Seguir avanzando en la transformación, en la revolución de las conciencias, en la organización popular, pero no permitirle a la derecha que vuelva a tomar el gobierno. Tenemos que seguir manteniendo el gobierno con el Movimiento Regeneración Nacional y la Cuarta Transformación al frente. Vamos a ganar las elecciones en el 2024, pero eso no es lo más importante. Tenemos que seguir profundizando la democracia en México para seguir erradicando el viejo régimen. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Hablando mucho con la gente, organización. El Instituto Nacional de Formación Política tiene muy buenos foros. Yo estoy tomando el curso de capacitación con ellos. Pero no podemos hacer revolucionarios de escritorio.
Necesitamos salirnos a la calle. ¿Saben ustedes, compañeros, en este año que está por terminar, cuántas asambleas informativas he hecho en Tlaxcala, que es un estado chiquito? Me interrumpió la mesa directiva que me absorbe, nada más estoy haciendo fines de semana, pero llevo casi 700. Voy a terminar el año con 1000 asambleas informativas. Y yo llego lo mismo a una plaza con 500, con 200, que a una casa con 3 señoras y un viejito cabeceando. Y me entusiasmo como si estuviera con el zócalo lleno, porque estoy haciendo organización popular y conciencia. Y a mí me gusta cuando llego a las reuniones que la gente no se duerma, que abran los ojos, porque sé que ya sembré. Esa es la tarea del Instituto Nacional de Formación Política. Deja de estar haciendo reuniones por Zoom, deja de estar haciendo reuniones por lecturas donde se creen intelectuales 4 o 5 y desprecian al que no es intelectual. Hay que salir a hacer conciencia en la calle, en las causas con la gente. Allí es donde está la formación política. Si no, es lo mismo, vamos a fracasar en la formación, porque todos van a querer formarse nada más porque tengan el certificado, si no, no van a ser candidatos, pero ni les importa prepararse. No, las asambleas, esa debería ser la que tendría que poner el Instituto de Formación Política. ¿Cuándo llegaste? Conoce los estatutos y cuántas reuniones has hecho informativas para que la gente sepa lo que es la cuarta transformación y los objetivos de nuestra lucha. Si ya hiciste 1000 asambleas, ya puedes ser candidato. No que pases un curso ahí entre unos cuantos. No lo desprecio, algo es algo, pero no es suficiente. Entonces, la transformación de México está en marcha. No nos podemos derrotar, tenemos que ser optimistas y tenemos que combatir el viejo régimen que incluso está dentro de nosotros, compañeros. Porque la gente cree que cuando llega al poder ya es más que otros y deja de entender que si algo va a transformar al país es devolverle el poder al pueblo, la humildad en el servicio, prepararte para servir a la gente, no olvidarte que el poder es del pueblo, no tuyo, y que ante todo las personas somos seres humanos y que luchamos porque los seres humanos, que no son objetos, que no son cosas, tienen sentimientos y necesidades y que tenemos que ayudar para que esas necesidades y esos sentimientos los haga seres felices. Ese es nuestro trabajo. Entonces, termino mi experiencia estos días en la mesa directiva. Es la primera vez que un agente del pueblo llega a la mesa directiva del Senado. Este espacio, durante 200 años, fue ocupado por los más altos privilegios de una casta política que solamente determinaba, ni siquiera en las oligarquías locales, que eran los que llegaban, exgobernadores, dirigentes de partidos políticos en el poder. No, incluso entre las oligarquías locales había niveles. No es lo mismo la oligarquía del Estado de México que la oligarquía de Tlaxcala. Por eso nunca había llegado a Tlaxcala. Entonces, estos lugares de privilegio eran para un grupo muy reducido. Pero por primera vez en 200 años llega una mujer del pueblo que ganó una elección de mayoría por un movimiento de transformación, que cumple con todos los ideales de un movimiento que quiere ser gobernado por las mejores personas. No digo los más preparados, pero las mejores personas, humanas. Si esto que yo represento no es la cuarta transformación, ¿qué es? De otra manera nunca hubiéramos llegado, como yo muchos, porque hay muchos senadores que son idealistas, que son personas que creen en que su labor es fundamental para la transformación. Cuando llega su servidora, el poder, la sumisión, sí señora, se te cuadran, te aparecen amigos por todos lados, votaron por ti 32, pero al rato ya tienes 55 votos, todos te apoyaron, todos te quieren, todos te ofrecen, todos quieren estar contigo. Y es mucho poder. ¿Qué fue lo que yo tuve que hacer los primeros días, compañeros? Primero, levantarme es que yo no sabía todo lo que iba yo a representar. Quitarme la depresión del poder encima. Yo me deprimí, me anonadé. Pero después dije, los pies en el suelo. Y lo primero que hice, compañeros, fue correr a todos los guardaespaldas. No quiero guaruras. Segunda que hice, no cambié de carro, traigo mi camioneta con su cristal roto, con su golpe, mi camioneta de hace 5 años, que me compré con mi dinero, a mí nadie me dio nada. Mi dinero, gracias al pueblo, me costó mi camioneta, esa la traigo.
No he cambiado. No traigo guardaespaldas, no traigo chofer, camino en el Senado sin fotógrafos, sin cámaras. Les dije, aquí no voy a permitir las parafernalias de la frivolidad del poder, porque es transitorio y voy a aprovechar mis días para hacer lo mejor que pueda. Renunciemos a fueros y privilegios, despeguémonos del amor al dinero, porque mientras los líderes de este movimiento tomen el dinero y el poder y se embriaguen, el poder no corrompe, solamente evidencia. Y solamente cuando te formas ideológicamente en la lucha y no te olvidas de dónde vienes, puedes rebelarte a las delicias del poder. Pero cualquiera, compañeros, cedería ante el dinero, el poder y el sometimiento de la bola de barberos que se te acercan cuando tienes. Entonces, ese es el movimiento de transformación, resistirnos a reproducir el viejo régimen, despreciar el dinero hasta donde sea posible, no permitir que los privilegios, los lujos te ganen, porque si tú cedes poquito, ya te chupó el diablo, porque si tú dices, oye, una camionetita te anda haciendo falta, mira, porque tu seguridad, no, ni la chingada, no, gracias, no, porque ya la tienes y al rato es, oye, pásame este acuerdito, ¿no? Porque mira, ya te di la camioneta, ya la aceptaste, tiene un precio, ya aceptaste la comida, tiene un precio, ya aceptaste unas lonas para tu informe, ya tiene un precio, ya te puse los camioncitos para la movilización, todo tiene un precio. Tenemos que romper con eso y para eso tenemos que formar desde abajo nuestros líderes. Sí, la formación política, pero en la calle. Sí, un movimiento fuerte, pero con los grupos organizados, populares, con causas. Sí, ganar el poder, pero para la gente. Hay que seguir combatiendo el viejo régimen y no va a ser fácil. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vente la foto. Bueno, vente aquí adelante si quieres. Aquí adelante si quieres. De la Ciudad de México no les digo porque me va a ganar el corazón. Sí, no, es que no es un